A ver, en estos días hemos escuchado hablar muchísimo sobre gendarmería. Cuando se habla de crimen organizado, también se está hablando rápidamente de entonces cómo se va a especializar a gendarmería para poder hacer frente a una nueva esencia y naturaleza del crimen más violento y con bandas que funcionan y operan de otra manera. Un poco eso se habló también cuando se habla de cárcel de alta seguridad y un poco de eso se está hablando ahora también cuando hay sumarios en torno a gendarmería y también se está hablando de eso cuando hay informes como el Centro de Estudio de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica que revelaba que una serie de falencias al interior de gendarmería eh, exigen una formación nueva y distinta, que hay un clima laboral, pero sobre todo Ujú. que pueden ser permeados rápidamente por el crimen organizado y cooptado. De eso y más queremos hablar esta mañana, Gerardo, con nuestro entrevistado. Claro, es Tulio Arce, coronel en retiro y ex director de Gendarmería, que le agradecemos permitirnos conocer mejor su trabajo, las vulnerabilidades y las carencias que puedan tener. ¿Cómo está, Tulio? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, Hola, le muy buenos saludamos. días. Tulio, para comenzar, déjeme partir por lo último, que es lo más fresco que ha aparecido y que usted probablemente nos va a permitir comprenderlo. Hubo cuestionamiento a la forma en que estuvo detenido en los últimos días Eduardo Macaya, un caso, usted sabe, emblemático allí en Rancagua. Y se dijo que se le trasladó de una manera privilegiada, no esposado, sin esta pechera amarilla y que adentro estuvo en una enfermería en vez de estar en una celda común. ¿Eso lo determina Gendarmería o no? Eh, eh, Miren, en Gendarmería existen protocolos para trasladar a los imputados y condenados. Eh, Dentro de esos protocolos está el uso de medidas de seguridad que se refiere a las esposas, al chaleco amarillo. Entonces, claramente aquí se transgredió el protocolo existente para el traslado de detenidos. Y por lo mismo, Gendarmería instruyó un sumario al interior de la institución. ¿Qué es lo que se transgredió, Tulio Arce, usted como exdirector de Gendarmería, para poder entender bien cuál es la transgresión de esta decisión en la cual, ¿no es cierto?, Eduardo Macaya estaba más bien, ¿no es cierto?, en una zona como del hospital, de la cárcel? La transgresión va dirigida a que todos las personas privadas de libertad deben tener un trato igualitario. Entonces, aquí yo creo que fue decisión del alcaide de la unidad o de las personas que estaban a cargo del traslado de él, que quisieron a lo mejor hacer una deferencia por tratarse de la persona que es. Pero en definitiva eso transgrede las normas, transgrede el protocolo y por lo tanto ese trato igualitario que se le debe dar a todos los internos, a todas las personas detenidas que Gendarmería se hace cargo, no se cumplió. Ya, es decir, serían correctas los cuestionamientos, al menos al que no haya ido esposado o que haya ido a esta unidad de enfermería en vez de a una celda común. Es digno de merece este sumario. ¿A usted también le llama la atención? Claro, claro que llama la atención, debido a que el uso de una enfermería o de otra dependencia distinta a lo que es una celda. Hay que tener presente de que en todas las unidades penales existen celdas de aislamiento. O sea, si el propósito de las personas encargadas de custodiar al señor Macaya era tenerlo en resguardo con el resto de la población penal o un trato para cuidar su integridad física, existen espacios para hacerlo y no necesariamente dejarlo en una enfermería o en un lugar que no corresponde Mm. para un lugar de reclusión. Ya, y usted dice, para entender ahí, Tulio Arce, que esto más bien, ¿cree usted que podría ser un resorte de que el alcaide de ese centro penitenciario habría tomado esa decisión? ¿O lo puede tomar incluso un gendarme menor que está... ¿Dónde radica ahí la cabeza de la responsabilidad en tomar esa decisión? No, la responsabilidad está en el mando. O sea, en este caso, el alcaide de la unidad. Eh, Claramente hay otros mandos medios entre medio, un jefe interno, un Ujú. jefe operativo,
pero independiente de que la decisión la haya tomado un mando medio, la responsabilidad siempre recae sobre la máxima autoridad del penal. Tulio, si nos salimos del caso puntual, ¿también usted reconoce como una falla de gendarmería el que se den estos tratos privilegiados para reos? Porque esto al final genera inmediatamente categorías internas, liderazgos, entre otras cosas, y lo que menos hay que hacer con los reos es que se diferencien unos de otros. Pero sí lo hemos visto hieleras en algunas celdas, hemos visto cerámica, hemos visto televisores grandes, hemos visto mucha carne. ¿Eso es gendarmería el que falla ahí en eso? Sí, por supuesto. Por eso es importante de que cuando ocurran hechos como este, se tomen las medidas inmediatamente. Ocurrió hace tiempo atrás que, no sé, pues en Colina, en el módulo Beta, donde están recluidos las personas ligadas al narcotráfico, que tenían celdas mejoradas, que tenían refrigeradores, que tenían televisores. Entonces, eso lo autoriza el alcaide de la unidad. O sea, no hay otra persona que sea el que permite que se ingresen ese tipo de elementos. Por lo tanto, es importante de que la autoridad del servicio regule esas cosas y no permita que hayan desigualdades entre la población penal. Ya, esto nos lleva, señor Tulio Arce, exdirector de Gendarmería, nos lleva a otra conversación y es finalmente, así como ha cambiado la naturaleza del crimen, ha cambiado la naturaleza, ¿no es cierto?, de las bandas internacionales y de las organizaciones criminales que operan en Chile. Eso ha significado no solamente una sobrepoblación en las cárceles, sino que hoy día actúan, las oficinas del crimen organizado son en las cárceles. Y para eso a veces necesitan secretarios, y muchas veces ha pasado en países que comparativamente uno lo mira, los gendarmes han sido muchas veces cooptados. No quiero decir aquí, no hablamos en general, pero sí hemos visto casos de corrupción, de gendarmes cooptados y sobre todo a veces de gendarmes que son extorsionados. Y que por lo tanto no pueden, casi como que les cuesta negarse porque son amenazadas a sus familias si ellos no cumplen un favor al interior de los... ¿Qué se hace con eso? Así como uno dice, ok, hoy día tenemos crimen organizado, tenemos un tren del agua, ayer supimos, ¿no es cierto?, que aparece un ex carabinero ligado al tren del agua en la zona sur del país. Uno dice, bueno, habrá que poner mucha atención en gendarmes que ganan poco y que están cotidianamente expuestos a relacionarse con esas bandas. En ese sentido, creo que estamos enfrentándonos a una delincuencia distinta de la que ocurría aquí en Chile. Al menos hace 10 años atrás no se veía este tipo de delincuencia. El delincuente, y esto yo creo que tiene que directamente ver con lo que es la migración. El delincuente chileno no tenía esa idea de poder extorsionar a los funcionarios. Uh-huh. La corrupción siempre ha existido, pero hoy día con el poder económico que tienen las bandas del crimen organizado, también el poder de amenazar a los funcionarios, a las familias, ha hecho que esto crezca aún más, y para eso solamente es necesario capacitar o preparar de mejor forma a los gendarmes que están a cargo de la custodia de este tipo interno. Claro, hoy día mismo en el Mercurio viene como titular principal en la portada y portadilla del Cuerpo C, que la Fiscalía Metropolitana Occidente está investigando una docena de casos agrupados, ¿no es cierto?, con foco en la región metropolitana y en la cual hay tráfico de armas y drogas, que entonces hay delitos cometidos por reos con ayuda de ¿quién? Ayuda de gendarmes desde las cárceles. Claro. O sea, es muy probable que empiecen a ocurrir estas cosas, así tal cual como lo dijiste, de que existen carabineros, que existen personas vinculadas a los servicios de seguridad del país, que ocurra que se vinculen a las bandas del crimen organizado. Por lo tanto, es sumamente importante que también la selección del personal que postula a estas instituciones sea un poco más acuciosa, más estricta, y que
durante el periodo de escuela o de formación de estos agentes del Estado, que también sea absolutamente clara y también sea con una capacitación Ajá. permanente y constante. Usted escucha al exdirector de Gendarmería, Tulio Arce, hablando sobre la situación de la institución hoy por hoy. Tulio, dentro de las propuestas que ha hecho el gobierno para mejorar el combate a la delincuencia, está el crear un penal o una unidad especial aquí en la región metropolitana para 500 reos de crimen organizado exclusivamente, con un penal con instalaciones siguiendo el modelo italiano. Me gustaría conocer su opinión con respecto al rol que podría jugar allí Gendarmería, porque se habla que sería una unidad de élite anónima, entre comillas, es decir, no tendrían identificación de ningún tipo y no tendrían forma de relacionarse con los reos, es decir, o enmascarados o a distancia para salvaguardar su integridad. ¿Qué le parece este sistema que se está planteando implementar en Chile? Eh, de partida, yo creo que es necesario la construcción de una cárcel de máxima seguridad, eh, que tenga las condiciones de un sistema Ujú. diferenciado de reclusión, o sea, en el sentido de separar líderes de los soldados que le llaman dentro de las bandas. Eh, es necesario también que el personal, como lo dije anteriormente, sea capacitado, y especialmente en temas de crimen organizado. El anonimato a mí como que no me parece mucho, porque yo creo que en todo sentido tiene que existir transparencia. Eh, entonces, Es para que no sepan quiénes son y no No sean amenacen a su familia. amenazados. A su familia, se supone que es con... cl- claro, pero para eso también el Estado debe garantizar a los funcionarios públicos de que van a tener un resguardo cuando cumplen una función. Ujú. O sea, es como que también, pues, o sea, las policías, los carabineros, o cumpliendo su función en la calle, anduvieran enmascarados para no ser reconocidos. Eh, yo creo que el tema de ese anonimato no va en que Gendarmería tenga que hacerlo, sino que yo creo que el Estado debe garantizar la seguridad de sus funcionarios. Mm. Tulio Arce, exdirector de Gendarmería, también en la discusión sobre esta nueva cárcel de seguridad para el crimen organizado, para las bandas de alta peligrosidad, se planteaba que esa fuerza de élite de Gendarmería, con mayor preparación, con otra formación, también tendría que tener la característica de no estar sindicalizada. Y eso significó una tensión, una fricción, porque muchos desde Gendarmería consideraban que no había que hacer esa distinción. ¿Cómo lo ve usted, que ha pasado por Gendarmería, que fue director de esa institución? En el caso de los gremios que existen al interior de Gendarmería, em, yo estoy de acuerdo en que estos gremios colaboren para obtener algunos beneficios a nivel de algunos requerimientos que se hacen a nivel político, a nivel de gobierno, y que ellos puedan intervenir como lo han hecho en el pasado. Pero no obstante, es necesario que los gremios no intervengan en la función penitenciaria. O sea, las movilizaciones, los paros, Ujú. no debieran existir al interior de la institución, porque eso afecta directamente a la seguridad y al buen desempeño del personal de la institución. Mira, Tulio Arce, exdirector de Gendarmería. Mi última pregunta, y agradecido su disposición, Tulio, tiene que ver Ujú. con ese penal de máxima seguridad que se quiere implementar. Lo hablamos aquí con el ministro de Justicia en su momento, y él decía, pero hasta ahora tenemos una unidad especial que es el REPAS. Pero hace poco vimos imágenes que habían destruido prácticamente todo el REPAS. Sí. Usted no sé si tuvo oportunidad de Mm. conocerlo, que antes era la cárcel de alta seguridad y ahora se llama el REPAS. Sí. ¿De verdad tiene condiciones de aislamiento tan draconianas como se decía, tan severas? Porque vi que habían vidrios, tabiques, cosas muy fáciles de manipular y romper por parte de los reos. Entonces me queda la duda si es que realmente está en un régimen carcelario tan severo y tan inviolable.
El propósito en ese momento de la cárcel de alta seguridad era tener un sistema de reclusión estricto, pero lamentablemente por decisiones políticas o por otras organizaciones que intervienen en el trato de la población penal, se fueron ablandando ese tratamiento interno. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué se ablandaron? Se ablandan porque cuando existe la reclusión, especialmente a nivel político, si esto tenemos que también tener claro de que la política interviene también en el trato a la población penal. Y una de las cosas que yo he dicho es que en el caso de los derechos humanos, el derecho humano también va dirigido a los ciudadanos y no que sea extremadamente garantista con la población penal. Gendarmería se ha preocupado permanentemente de proteger los derechos humanos de los internos. Eso está claro, porque el castigo que recibe el imputado o el condenado es la pérdida de la libertad. Y no hay ningún otro castigo más, ¿no? O sea, no pueden haber agresiones, no pueden haber malos tratos. Entonces, en ese sentido, Gendarmería sí cumple con el respeto y la dignidad de la persona que está privada de libertad. Pero a veces hay organizaciones que consideran que un régimen muy estricto, o sea, tales como que la visita no sea directa, o sea, que sea a través de un vidrio, un locutorio, sienten que se atenta contra la dignidad de la persona. Y en ese sentido yo creo que hay que ser muy, muy claro en que cuando se trata de bandas organizadas donde tienen un alto poder de económico también, de corrupción y de manejo de las organizaciones, se deben tomar todas las medidas para que no tengan ese contacto directo con otras personas. Claro, que no estén ahí tan expuestos. Tulio Arce, exdirector de Gendarmería, muchísimas gracias por esta entrevista, por este análisis de una situación muy compleja. Gendarmería es uno de los actores clave, ¿no es cierto?, en este diseño sobre la nueva seguridad que el país requiere para hacer frente a este crimen organizado. Que tengan buen día, muchas gracias. Gracias, Tulio. Muy buen día, muchas gracias a usted.